¿De verdad te consideras libre? ¿Y si te dijera que todo lo que conoces como libertad es, de hecho, una construcción de poder? Foucault, uno de los filósofos más profundos del siglo XX, revela algo que el poder no quiere que entiendas. La libertad que crees tener puede ser en realidad una gran mentira. La libertad es un concepto central en nuestras vidas. Desde pequeños, se nos enseña que la libertad es algo que todos debemos buscar y que es la base de nuestro bienestar. Ser libre es, sin duda, una de las mayores aspiraciones humanas, ya sea en la política, en las relaciones o en la vida cotidiana. Pero, ¿es realmente libertad lo que consideramos libertad? Foucault nos desafía a repensar esta idea y, al hacerlo, cuestiona toda la estructura de poder que regula nuestras vidas. El filósofo francés Michel Foucault, uno de los más grandes pensadores del siglo XX, se dedicó al estudio del poder y la libertad, y sus obras nos ayudan a entender que la libertad que todos persiguen puede ser un artificio, una ilusión ideada por las instituciones que controlan las sociedades. Foucault no solo cuestiona qué es la libertad, sino también qué es lo que nos impide alcanzarla realmente. Afirma que el poder, lejos de ser una estructura visible y opresiva, opera de manera sutil, invisible y, lo que es más importante, dentro de nosotros mismos. Antes de continuar, si tienes curiosidad por saber qué nos quiere decir Foucault sobre la libertad, dale like al video, compártelo con alguien que también necesite entender más sobre ella. Y por supuesto, suscríbete para reflexiones más profundas sobre la filosofía y el poder. Foucault nos incita a mirar el concepto de libertad desde una nueva perspectiva. En su obra Disciplinar y castigar, cuestiona cómo las instituciones de poder como las prisiones, las escuelas y los hospitales moldean los comportamientos de los individuos. Aparentemente, estas instituciones existen para promover la libertad, pero Foucault muestra que en realidad controlan la libertad de una manera aún más efectiva. Foucault sostiene que, a lo largo de los siglos, el poder no se ha limitado a las estructuras visibles de fuerza, como los monarcas y los dictadores. En cambio, se ha vuelto más sutil, más difuso. La verdadera libertad, según Foucault, no es algo que se logre simplemente a través de cambios políticos o sociales evidentes. Más bien, es un concepto que necesita ser desafiado en todo momento, ya que estamos siendo constantemente moldeados por fuerzas invisibles. Foucault nos invita a reflexionar sobre el poder de una manera diferente. En lugar de mirar el poder como algo externo, que impone reglas y control, nos muestra cómo el poder se infiltra en nuestra propia subjetividad. La libertad que creemos tener está, de hecho, ligada a las normas y valores impuestos por la sociedad. Utiliza el concepto de biopoder para ilustrar cómo el poder se manifiesta en las instituciones que regulan nuestros cuerpos, comportamientos e incluso pensamientos. Desde la forma en que comemos hasta los pensamientos que consideramos aceptables, estamos siendo constantemente monitoreados y disciplinados, a menudo sin darnos cuenta. Lo que Foucault nos revela es una verdad desconcertante. Nuestra idea de libertad es, la mayoría de las veces, una ilusión creada por las estructuras de poder que no vemos. Para ser verdaderamente libres, primero debemos comprender estas fuerzas invisibles que nos moldean, y solo entonces podemos buscar la verdadera autonomía. ¿Alguna vez te has parado a pensar en cómo actúa el poder en tu vida? Incluso cuando no hay un jefe, un gobierno o una autoridad que te diga lo que tienes que hacer. Foucault nos enseña que el poder no solo está encima de nosotros, sino dentro de nosotros. Y es precisamente esta forma invisible de control la que nos mantiene atrapados. Vivimos en una época en la que las personas se consideran libres, capaces de tomar sus propias decisiones. ¿Pero somos realmente libres? Foucault nos desafía a pensar en cómo nuestras elecciones a menudo están guiadas por influencias que no vemos directamente. El poder, lejos de ser algo lejano u opresivo, está más cerca de lo que imaginamos. Ya no necesita grandes instituciones para controlar a los individuos.
Este poder se manifiesta en los pequeños detalles de nuestra vida diaria, en la forma en que nos comportamos, pensamos e incluso en cómo nos sentimos. Foucault no solo habla del poder visible, el ejercido por los gobiernos o las instituciones, sino que explora la idea de poder disciplinario y cómo actúa de manera invisible, fluida y eficaz en las relaciones sociales y en la vida cotidiana. A través de mecanismos sutiles, el poder se extiende a todas las esferas de la vida. Nos enseña que las instituciones sociales como las escuelas, las prisiones y los hospitales no solo controlan nuestras acciones, sino que también moldean nuestro comportamiento, nuestras elecciones e incluso la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Uno de los conceptos más poderosos de Foucault es el del panoptismo. Se basa en la idea de una prisión ideal, donde los prisioneros siempre están siendo vigilados, pero nunca se sabe cuándo están siendo vigilados. Este concepto, originado en la arquitectura de una prisión diseñada por Jeremy Bentham, ilustra cómo el poder puede operar sin ser notado, haciendo que los individuos se comporten como si estuvieran siendo observados en todo momento. Este concepto va más allá de las cárceles y se refleja directamente en nuestra sociedad. En muchas situaciones cotidianas, nos comportamos como si nos estuvieran observando, incluso cuando nadie nos está mirando directamente. Esto se refleja en el uso de las redes sociales, las normas sociales que seguimos, los patrones de consumo e incluso la forma en que elegimos nuestras carreras. Foucault nos revela que el poder se infiltra a través de estos pequeños sistemas de control, sin que nos demos cuenta, haciendo que nos ajustemos constantemente a los estándares que la sociedad impone. Lo que Foucault nos dice es que, a diferencia del poder tradicional, que se centraba en autoridades visibles como reyes o gobernantes, el poder moderno es más difuso y está presente en todos los aspectos de la vida. Actúa a través de las normas sociales, la educación, el trabajo e incluso la cultura popular. Cuando observamos los cambios en la sociedad contemporánea, vemos cómo los individuos interiorizan el poder. Las personas comienzan a controlarse, a observarse unas a otras y, a menudo, a conformarse con la opresión sin darse cuenta de que lo están haciendo. Por ejemplo, en el campo del trabajo, a menudo se nos anima a trabajar más duro, competir y ser productivos, sin que haya una fuerza externa que nos diga explícitamente qué hacer. El simple hecho de desear el éxito y cumplir con las expectativas de un mercado laboral capitalista ya es una forma de poder que actúa dentro de nosotros. Sin embargo, este control no necesita una autoridad directa, sino que se interioriza y se convierte en parte de nuestra propia conciencia. El poder también se manifiesta en las relaciones personales. Por ejemplo, en nuestras amistades, relaciones familiares o incluso matrimonio, las dinámicas de poder pueden ser sutiles. Foucault propone que incluso las formas más íntimas de relaciones están influenciadas por el poder, a través de las expectativas, las normas culturales y la búsqueda de la aprobación social. Cuando te sientes presionado a seguir ciertos patrones de comportamiento o éxito, o cuando sientes que necesitas cumplir con las expectativas de otras personas, estás experimentando una manifestación de poder. Esta presión externa, a menudo invisible, actúa en forma de un control más profundo e invisible sobre tu vida. ¿Te has preguntado por qué, incluso tratando de cambiar, siempre vuelves a los mismos patrones, a las mismas reacciones automáticas? ¿Qué pasaría si te dijera que esta prisión interior que sientes es en 1900 realidad el mayor poder de control sobre tu vida? Foucault explica cómo la libertad que buscamos está aprisionada dentro de nosotros mismos. Todos hemos experimentado la sensación de estar atrapados en un círculo vicioso, ya sea en nuestra vida personal, profesional o emocional. Nos encontramos repitiendo errores, cayendo en las mismas trampas, y a pesar de nuestros esfuerzos, parece que siempre volvemos al mismo punto. Foucault nos ayuda a entender que esta cárcel no es externa, sino interna. Somos nosotros los que, muchas veces inconscientemente,
nos aprisionamos con nuestras creencias, miedos y limitaciones. Pero, ¿qué es exactamente lo que nos aprisiona? ¿Cómo podemos ser libres si estamos en guerra con nuestra propia mente? Foucault no solo habla del poder externo, sino de la forma en que este poder se interioriza. Explica que con el tiempo, el poder se arraiga tanto en nuestra forma de vida que se manifiesta en forma de control sobre nuestro comportamiento, nuestros pensamientos e incluso nuestras emociones. Lo que Foucault nos propone es una reflexión profunda. La verdadera libertad no se encuentra en el mundo exterior, sino en nuestra capacidad de liberarnos de las prisiones mentales que hemos construido. Foucault describe cómo las estructuras de poder no solo nos dominan físicamente, sino que también nos moldean internamente. Él llama a esto disciplinar. Desde la infancia, se nos enseña a seguir reglas, a comportarnos de acuerdo con las normas sociales, a ser productivos y a someternos a la disciplina. Esta formación externa se convierte en una interiorización del poder. Lo que esto significa es que ya no necesitamos una autoridad directa que nos vigile, porque nosotros mismos, casi automáticamente, seguimos estas reglas. En el fondo, estamos tan acostumbrados a seguir estas normas internas que se convierten en parte de nuestra identidad. La idea de éxito, pertenencia o aceptación social son construcciones que la sociedad impone y que muchas veces seguimos sin cuestionarlas. Estos patrones internos son las verdaderas prisiones de nuestra libertad, ya que estamos constantemente moldeándonos para cumplir con las expectativas que se nos han dado. El cuerpo y la mente, el poder en nosotros. Una de las mayores contribuciones de Foucault es su análisis del cuerpo como lugar de poder. Afirma que, además de controlar nuestra mente, el poder también actúa directamente sobre nuestro cuerpo, regulando nuestros hábitos, nuestras rutinas e incluso nuestra salud. Al interiorizar las normas y expectativas, empezamos a controlarnos sin darnos cuenta. El simple hecho de levantarse cada día a trabajar sin cuestionar la razón, o seguir una dieta o un estándar estético impuesto por la sociedad, es un claro ejemplo de cómo el poder se manifiesta en nuestro día a día, sin que una autoridad externa nos obligue a hacerlo. Esta interiorización del poder nos lleva a adoptar comportamientos que muchas veces son perjudiciales para nuestra salud mental y emocional. Foucault nos desafía a ver que el mayor enemigo de la verdadera libertad está dentro de nosotros mismos. La cárcel de la normalización. Otro concepto fundamental en Foucault es la normalización. Argumenta que, con el tiempo, la sociedad ha desarrollado formas de normalizar el comportamiento de los individuos, creando un estándar de conformidad. ¿Qué es normal? ¿Qué es aceptable? Estas definiciones no son naturales. Son construcciones sociales, determinadas por quien detenta el intocente poder. Foucault muestra cómo las instituciones sociales como las escuelas, los hospitales e incluso los medios de comunicación juegan un papel importante en la creación de esta normalidad. Aquellos que no se ajustan a estos estándares se consideran anormales o desviados. Esto lleva a las personas a vivir con miedo a la marginación, lo que hace que la mayoría de las personas se sometan a lo que se considera normal, incluso si va en contra de su verdadera naturaleza. El mayor desafío, entonces, es la fuga de esta prisión interna. ¿Cómo podemos ser verdaderamente libres si estamos siendo controlados por nuestras propias creencias, normas y valores que se nos han impuesto? Foucault no ofrece una solución sencilla, pero sí sugiere que la resistencia al poder comienza con el reconocimiento de este control interno. Solo reconociendo lo que nos aprisiona, podemos buscar la verdadera libertad. La verdadera autonomía no proviene de luchar contra las autoridades externas, sino de cuestionar y subvertir las normas internas que nos han enseñado. La libertad comienza cuando nos damos cuenta de las prisiones que hemos creado dentro de nuestras propias mentes y corazones. El primer paso es observar nuestras reacciones, nuestros miedos y creencias.
y luego comenzar a desafiarlos. Foucault nos muestra que la cárcel más difícil de escapar no es una cárcel física, sino la prisión interna que construimos a partir de las normas, expectativas y estándares de la sociedad. Para lograr la verdadera libertad, primero debemos liberar nuestra mente de estas prisiones invisibles, y esto requiere un proceso continuo de autoconocimiento y resistencia. ¿Te has sentido controlado por algo más grande que tú mismo? Puede ser el trabajo, las expectativas sociales o incluso las voces internas que te dicen lo que deberías ser. ¿Y si te dijera que la verdadera libertad no es luchar contra el mundo exterior, sino conquistar tu propia autonomía interior? Foucault nos revela cómo podemos trascender esta prisión invisible y buscar la verdadera libertad. Todos nosotros, en algún momento, hemos sentido el peso de las expectativas externas. Queremos complacer, queremos ser aceptados, y a menudo nos encontramos atrapados en estándares que no elegimos conscientemente. La búsqueda de la libertad a menudo nos lleva a luchar contra estas fuerzas externas, pero lo que Foucault nos muestra es que esta lucha es a menudo inútil. La verdadera liberación no proviene de resistir al poder externo, sino de darnos cuenta de cuánto estamos sujetos al poder interno, el poder de las normas, valores y expectativas que se han implantado en nosotros. ¿Cómo liberarnos de todo esto y alcanzar una auténtica autonomía? En sus últimas reflexiones, Foucault nos desafía a repensar la libertad. Para él, la libertad no es algo que se nos da o algo que debemos conquistar externamente, sino una práctica cotidiana de resistencia al poder interno que nos controla. Para ser verdaderamente libres, debemos cuestionar y subvertir los patrones que hemos interiorizado a lo largo de la vida. La auténtica autonomía, según Foucault, es un proceso continuo de cuestionamiento, de toma de conciencia del poder que hay en nuestras vidas y de resistencia a él. Autonomía real versus su sumisión. La verdadera autonomía no es simplemente hacer lo que queremos sin restricciones. Por el contrario, implica la capacidad de cuestionar los estándares impuestos, de percibir el poder que actúa sobre nosotros y, en muchas instancias, base a ello, tomar decisiones conscientes e informadas. Foucault nos enseña que la verdadera autonomía requiere un esfuerzo constante para desafiar las normas internas que nos han enseñado. La sumisión ocurre cuando nos rendimos a estas normas y expectativas sin cuestionarlas. Es el conformismo que aceptamos sin reflexionar, solo para evitar la incomodidad de la transgresión. Por otro lado, la verdadera autonomía surge cuando, en lugar de simplemente seguir las reglas, elegimos cuestionarlas, desafiarlas y, finalmente, redefinirlas de acuerdo con nuestros propios valores y principios. El camino hacia la autonomía auténtica. Para lograr una autonomía real, Foucault sugiere un proceso de autoconocimiento profundo y autocrítica. Esto significa mirar nuestras propias creencias, reacciones y actitudes, y cuestionar de dónde provienen. ¿Son nuestras elecciones o reflejos de lo que la sociedad nos ha impuesto? El primer paso es reconocer estas influencias y cómo dan forma a nuestras vidas. Una práctica fundamental que nos propone Foucault es la práctica de la resistencia. En lugar de luchar contra el poder desde el exterior, sugiere que debemos resistir el poder que hemos interiorizado. Esto implica desobedecer los impulsos automáticos que nos obligan a seguir el camino normal y comenzar a tomar decisiones más conscientes. Si antes seguíamos las reglas sin cuestionarlas, ahora debemos ser críticos y reflexionar sobre su impacto en nuestras vidas. Libertad a través de la resistencia al poder. Foucault ve la libertad no como una conquista definitiva, sino como una resistencia constante al poder. La resistencia no es un acto de confrontación directa, sino una forma de vivir más auténticamente. La verdadera libertad llega cuando dejamos de seguir ciegamente las normas impuestas y comenzamos a crear nuestras propias reglas, basadas en nuestras propias experiencias y valores. Esto requiere coraje, ya que estamos desafiando no solo las expectativas externas, sino también las expectativas que nos ponemos a nosotros mismos.
Para Foucault, vivir auténticamente es una forma de resistir a lo que él llama una sociedad disciplinaria, donde la libertad de cada individuo está moldeada por un sistema de poder invisible. La resistencia, entonces, no es un acto aislado, sino una práctica diaria de cuestionar, reflexionar y actuar sobre lo que realmente creemos que es correcto. La verdadera libertad, según Foucault, no es una libertad garantizada o algo que se logre de una vez por todas. Es un proceso continuo de resistencia y autoconocimiento. La auténtica autonomía no consiste en luchar contra el mundo exterior, sino en reconocer y superar las prisiones que hemos construido dentro de nosotros. Solo cuando comenzamos a desafiar estas normas internas, podemos vivir verdaderamente la vida que hemos elegido, en lugar de vivir la vida que otros han elegido para nosotros. La pregunta final es, ¿preferirías seguir siendo controlado por las influencias invisibles que te rodean, o tomar el control de tu vida, buscando tu verdadera autonomía? Si quieres más videos que desafíen tu mente y abran nuevos caminos para tu libertad personal, suscríbete al canal, dale me gusta y compártelo con aquellos que necesitan entender el poder que actúa sobre nosotros todos los días. Y recuerda, lo que ignoras dentro de ti, controla tu vida. Foucault nos invita a una reflexión profunda sobre el poder, la libertad y la sumisión. Ahora, es tu turno de tomar las riendas de tu vida. Ya no te dejes aprisionar por normas invisibles. Sé el dueño de tu propia autonomía.